A menudo las políticas educativas hablan maravillas de la inclusión cultural, pero a la hora de la verdad, ¿cómo se lleva toda esa teoría al trabajo diario en una clase? Pues bien, en esta explicación vamos a desmitificar cómo funcionan realmente las prácticas interculturales de enseñanza de las ciencias, y lo vamos a hacer desglosando un caso de estudio real para que podamos entender paso a paso cómo aplicar este enfoque de forma estructurada. Vamos allá. Para entrar en materia, empecemos con una duda de lo más cotidiana. ¿Por qué nos recomiendan tantas veces usar agua con sal marina para curar la herida de un piercing? Resulta que esta simple pregunta fue el gancho perfecto para un caso de estudio que se llevó a cabo en una clase de química en Colombia. Es literalmente el punto de partida ideal para conectar nuestro día a día con el conocimiento científico más profundo. Para entender todo este proceso, seguiremos esta hoja de ruta. 1. El puente epistemológico. 2. La planificación de la enseñanza. 3. Las prácticas en el aula. 4. El producto de aprendizaje. Y por último, 5. La inclusión cultural en ciencias. Sección 1. El puente epistemológico. Conectando sistemas de conocimiento en la educación. A ver, para entender este famoso puente, primero hay que asentar las bases. Una epistemología no es más que un sistema completo, formado por ideas, prácticas, valores e instrumentos que una comunidad usa para producir conocimiento. Así de sencillo. La ciencia es un sistema epistemológico, por supuesto. Pero aquí viene lo importante. Hay que reconocer que las culturas tradicionales poseen sus propios sistemas. Y son totalmente independientes y, ojo, absolutamente válidos. El objetivo de este modelo no es que la ciencia aplaste o reemplace al saber tradicional, sino construir un diálogo verdaderamente simétrico. Sección 2. Planificación de la enseñanza. Desglosando la tabla 1, el modelo del profesorado. Ahora sí, vamos a centrarnos de lleno en cómo planificar la enseñanza. Este diseño requiere 3 pasos muy claros. Paso 1. Proponer una situación de la vida real, como lo del piercing que comentábamos. Paso 2. Organizar los saberes de cada cultura manteniéndolos en absoluta simetría. Nada de poner uno por encima del otro. Y el paso 3. Buscar y señalar las similitudes estructurales para animar a que la clase cruce esas fronteras de conocimiento de la forma más natural posible. Al aplicar este segundo paso en la tabla de planificación ocurre algo fascinante. Por un lado tenemos la idea científica, la capacidad de la sal para absorber agua, lo que en el laboratorio llamamos propiedad higroscópica. Y justo al lado, en total igualdad, la idea de las comunidades indígenas Wayuu, Muisca y de los grupos campesinos sobre las propiedades curativas de la sal. Ambos saberes se colocan al mismo nivel, sin darle más importancia a la química pura que al conocimiento ancestral. Si seguimos desglosando esta importantísima tabla 1, el contraste es espectacular. En las prácticas de producción, la ciencia busca determinar esas propiedades higroscópicas, mientras que la tradición utiliza la técnica de la salazón, curando carne cruda. Y luego, para validar todo esto, la ciencia compara posibles errores en los datos numéricos. Y el sistema tradicional, pues legitima su saber preguntando a los mayores de la comunidad. Es una comparativa maravillosa. Datos de error frente a la sabiduría de los abuelos, respetando al 100% la independencia de cada método para planificar la clase. Sección 3. Prácticas en el aula, de la planificación a la acción. Ya metidos en el aula, la recogida de pruebas se hizo por partida doble. Por un lado, hicieron prácticas muy rigurosas pesando sal antes y después de meterla en un microondas, pero, al mismo tiempo, curaron carne con sal y estuvieron observando cómo cambiaba durante varios días. Vamos que la clase tuvo que tener un aroma bastante interesante. Además, salieron a la calle a entrevistar a los mayores sobre cómo conservaban los alimentos antes de que existieran los frigoríficos, para luego llevar todo ese debate de vuelta a los pupitres. Sección 4. El producto de aprendizaje. Desglosando la tabla 2, los resultados del estudiantado. Y llegamos a la parte de los resultados, centrándonos de lleno en el producto de aprendizaje de esta increíble experiencia. Toda esta información se organizó en una matriz brillante en la tabla 2, cruzando la visión científica con la tradicional a través de 3 pilares esenciales: la conclusión, la evidencia recopilada y la interpretación del fenómeno. Vamos a ir desvelando esto poco a poco. Empezando por la conclusión, las respuestas para resolver el misterio del piercing fueron clarísimas en ambos lados. Científicamente, se dedujo que la sal extrae el agua, limpiando la herida y dejando a los microorganismos sin un hábitat para sobrevivir. Desde el punto de vista tradicional, la conclusión es que la sal sencillamente evita que las cosas se pudran porque frena el crecimiento de lo que comúnmente llaman bichos. Lo alucinante aquí es darse cuenta de que ambos marcos conceptuales llegan a la respuesta correcta, pero por caminos totalmente distintos. Y el rigor de las pruebas recopiladas no se queda atrás. La evidencia científica se basó estrictamente en gramos, midiendo la sal deshidratada en el laboratorio durante una semana entera. Pero atención, porque se le dio exactamente el mismo peso empírico a la observación directa. Comprobaron con sus propios sentidos que la carne con sal seguía intacta, mientras que el trozo sin sal se oscurecía y desprendía un olor, digamos que insoportable.
Aquí es donde el razonamiento llega a su punto álgido con las interpretaciones finales. En la columna de la química definieron con éxito que la sal es una mezcla higroscópica. Perfecto, pero en la columna tradicional no solo confirmaron su uso para cocinar, sino que descubrieron un valor sociohistórico tremendo. Resulta que, en el pasado, la sal se usaba como moneda de cambio. Quien tenía sal tenía el poder económico de la región. Imaginemos la fuerza de descubrir este pedazo de historia en plena clase de ciencias. Y así llegamos a una reflexión fantástica que salió del propio alumnado. Se dieron cuenta de que cada sistema tiene su propio idioma. En ciencia usan palabras como mezcla o higroscópico, y en la tradición usan términos del día a día como pudrir, color u olor. La gran conclusión es que aunque hablen idiomas distintos, ambas partes tienen herramientas perfectamente válidas para comprobar y transmitir lo que saben. Una prueba irrefutable de que este diseño intercultural funciona de maravilla. Sección 5. Inclusión cultural en ciencias. La inclusión cultural en las ciencias. El gran aprendizaje que podemos sacar de todo esto es el siguiente. Para lograr una inclusión genuina, la enseñanza tiene que ser totalmente proactiva. Hay que reconocer sin complejos que existen distintos sistemas de conocimiento y validar la sabiduría tradicional por el valor inmenso que tiene. Y lo más crucial de todo, hay que utilizar estas epistemologías diversas como un contenido principal, un contenido que se enseñe y se evalúe dentro del día a día de la asignatura. Hemos visto cómo algo tan del día a día como cuidarse un piercing puede unir a la perfección la ciencia estandarizada y la sabiduría ancestral. Viendo la enorme y rica diversidad que tenemos hoy en día en las aulas, nos queda una gran pregunta en el aire. ¿Cómo van a construir las próximas generaciones de educadores sus propios puentes epistemológicos para transformar la educación en sus entornos locales?